Nació en 1935 en Vigo, España, pero por tristes circunstancias se fue a vivir con su madre y sus hermanos a La Coruña, donde pasó sus primeros años de vida. A los 9 años de edad partió al exilio, llegando a México. En 1954 se inició en el cine mexicano al lado de su hermano Ángel, y más adelante se asoció con Agustín Barrios Gómez. En la década de 1960 comenzó a trabajar para Telesistema Mexicano. Nuestro invitado de hoy es director de fotografía, documentalista, director y productor. Participó en muy diversos proyectos audiovisuales, los cuales ha logrado a lo largo de su trayectoria profesional de más de 80 años de vida. Su bagaje cinematográfico es inmenso, con más de 1000 documentales filmados en 35 milímetros. Hoy con nosotros, Demetrio Bilbatúa. Querido Demetrio Bilbatúa, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Bueno, Julio, en esta época decir que se está bien con la pandemia que nos está en la tercera fase no es lo más recomendable. Sin embargo, dada mi edad, me siento muy bien y sigo en la dinámica del trabajo con el mismo entusiasmo que lo tuve hace 70 años que empecé a trabajar. Querido Demetrio, eres un hombre ejemplar. A mí me da Gracias. muchísimo gusto, es un honor reencontrarme contigo. Tuvimos la oportunidad de conocernos hace muchos años Así es, y, Julio. y reencontrarnos ahora gracias a nuestro buen amigo Ricardo Oms, al cual le agradezco y que me perdí esa comida con ustedes dos aquel viernes de la semana pasada, caray. Y presidente de la la Academia Mexicana de la Comunicación, de la que soy miembro fundador. ¿Cómo no? Además, un hombre muy distinguido y muy querido, que nos das ejemplo día con día, mi querido Demetrio. Y Gracias. vámonos a recordar un poco aquellos inicios, vamos a hacer un recorrido por tu muy exitosa y admirable vida. Y antes de que los amigos que nos hacen favor de vernos, antes de que ellos lo descubran, yo se los voy a decir. Van a encontrar aquí un ser humano extraordinario, con una calidez y con una inteligencia y una mente privilegiada. Y es por eso que este programa lo hago a manera de homenaje para ti, querido Demetrio. Gracias, Julio, muy amable. Vamos a transitar un poco desde aquel 1935, un año muy bonito para nacer, pero en el mundo, un mundo y un espacio, una situación geográfica muy convulsa. Te toca la Guerra Civil Española y te toca vivir dificultades desde tu nacimiento. Así es, mi familia era una familia clase media, republicanos, eran 5 hermanos, los hermanos Bilbatúa, vivían en la ciudad de Vigo, España. Claro, yo no viví la guerra civil porque yo fui bebé durante la guerra civil. Sin embargo, mi padre era un líder de los obreros de una comisión obrera que hay en España y mi tío Antonino era diputado en Cortes por la República Española y mi tío Luis, que era telegrafista, que en aquella época era un puesto muy sobresaliente y era el telegrafista en jefe de telégrafos en Vigo. Cuando llega la guerra civil, ellos sin haberse inmiscuido para nada en la guerra, por el hecho de ser quienes eran, fue suficiente motivo para hacerles un juicio sumario que absurdo, y a los 2 primeros hermanos, a Demetrio, mi padre, y a Antonino, del diputado, los mandan fusilar y los fusilan, ellos cavan su tumba y tienen que pues morir muy jóvenes, tenían 30 y tantos años cada uno de ellos. Y el tío Luis, 15 años después, lo asesinan en una cuneta de la carretera y lo dejan tirado ahí en la carretera. Y fue una tragedia familiar, Julio, de proporciones dramáticas. A esos 2 hermanos sobreviven 2 hermanas, la tía Margarita y la tía Rosa, y la tía Margarita, que era una mujer muy fuerte, muy dinámica, se va para Francia porque también teme que perder la vida en España, y se va para Francia y a través de los sistemas que había en Francia logra sacar un salvoconducto para nosotros, pero ya 10 años después propiamente de mi nacimiento. Sí, A los, desde luego, te toca a ti, obviamente, cuando viene todo este problema con tu papá, con tus tíos, pierden el taller fotográfico familiar,
Así que es. Nos tenían requisan justamente. todo, le requisan todo a la ¿No? familia. No, no tenemos cómo subsistir, la verdad. Y se Una van a que me La pasó una Coruña que- también, se van a La Coruña un tiempo, ¿no? Así es, Ujú. porque ahí tenía mi madre, mi madre de Sagrario Rodríguez y Rodríguez, tenía unos familiares que pues que estaban bien acomodados, o tenían un barco pesquero y todo esto, y gracias a ellos en un barrio muy humilde pudimos pasar mi niñez, que no pude ir a la escuela cuando tenía que ir, y tuve que ir a los 8 años, y estuve 2 años en la escuela primaria en España, y de ahí es cuando regreso a México. Claro, todo esto reunido, Julio, con una tragedia familiar terrible. Mi hermano Ángel y mi hermana Marisa, mi hermano me llevaba 8 años, mi hermana Marisa me llevaba 9, eran ya adolescentes, por así llamar, y ellos tenían ya que tener que moverse y trabajar. Mi hermana trabajó con un primo, y mi hermano Ángel se quedó de nuevo en la fotomecánicos, que era la foto que me tenía mi padre en Vigo, se quedó allá, y entonces la familia, pues nos separamos, mi madre y yo, con mi hermana y mi hermano en Vigo, y los otros tres en La Coruña. Fue muy difícil, Julio, y muy, muy triste esa etapa de mi niñez en España, ¿ves? Y después, claro, con todo lo concerniente a ser el hijo del Rojo, que se repercutió por toda Galicia, y el hijo del Rojo pues era tachado, y era el famoso bullying que ahora llaman, y que tuve que vivirlo con toda la dimensión de la crueldad que puede haber en el ser humano, y sobre todo en los niños, ¿no? Una crueldad que a esa edad no tiene dimensión y que sin lugar a dudas, pues sí era señalado. Te toca vivir allá en la calle de Caballeros, en Sí, La sí, Coruña, estás bien justamente. documentado. Ah, bueno, señor, me hiciste favor de mandarme muchísima información en la cual Gracias. con gran gusto devoré, con gran interés y asimilo y me puedo imaginar aquellas tardes donde también corrías por los túneles del tren, de las vías del tren. Eso lo hacía en Coruña, Julio. Coruña sí me iba yo, había dos estaciones, la estación de Cuatro Caminos y la estación del Norte, y la que estaba a Caballeros, la calle Caballeros 92, además, primero izquierda, porque eso sí, siempre la izquierda me señaló. En el primero izquierda ahí vivíamos, y de ahí pues teníamos que, no teníamos escolaridad, era la posguerra, era toda una tragedia, había pocos alimentos, había una miseria y total, y entonces íbamos, y en las leiras que les llaman en Galicia, tratábamos de robar patatas, que en el campo la patata se quitaba, y teníamos mucha experiencia en ello, y las asábamos en el campo, y ahí también surgió una tragedia mía personal, que jugando con mi amigo Rafael, que era un niño 2 años mayor que yo, Rafael, con el hierro de las patatas asadas, me lo acercó a los ojos, y jugando, me dejó con una ceguera momentánea, medio borroso veía, pero veía totalmente al final borroso, y tuve que ir al oculista, y el oculista lo único que dijo, este niño, fíjate la tragedia de mi madre, y después de tener este tipo de noticias, ¿no? Este niño lo tenemos que vendar, en aquella época era así, no sé ahora, lo tenemos que vendar y tenerlo 2 meses vendado para ver si la retina se recupera. Si se recupera la retina, verá, y si no se recupera ya no va a volver a ver. Yo salgo del oculista muy, muy triste con mi madre, y le digo, mamá, no te preocupes, si me quedo ciego, pues vendo billetes de lotería, como era la 11, la famosa 11 en España, y ahí pues veía yo que la lotería era para ciegos. Entonces a mi mamá, en vez de darle su alegría, le dio más llanto todavía. Y fíjate qué curioso, Julio, y ahora viví toda mi vida de mis ojos, de filmar, de enfocar bien, de encuadrar bien, de tener la escala de los grises, de estudiar mucho en profundidad lo que era el color, el Technicolor de aquella época, el Kodachrome, que era la película que existía en mi juventud, y eso me sirvió para vivir.
junto con mi hermano, mi queridísimo hermano Ángel, que siempre lo tengo que llevar en la memoria como un hombre intachable y un recuerdo imborrable de mi hermano Ángel. ¿Cómo no? Tu hermano Ángel, gran maestro tuyo, además, y gran aperturador de oportunidades, no solo para él, sino para ti también. Gracias, así lo he reconocido siempre, sí. Platícame un poquito, efectivamente, tu tía Margarita logra en el año del 45 traerlos a México, a tu mamá, a tu hermana y a tu hermano, e iniciar en este México una nueva vida. A mí me enorgullece tanto escucharte hablar de México, Demetrio. Eres el más mexicano de los mexicanos. La verdad es que hablas con un cariño y un respeto hacia nuestro país que Y es además cuando padrísimo. voy a España, ahora que últimamente voy, yo fui la primera vez con López Portillo, me contrató él para filmar su viaje a España con mi hermano Ángel. Por Navarra, en un pequeño pueblito de Navarra. Caparroso. En Caparroso, querer encontrar pues sus raíces o algunas cosas, o no sé qué andaba haciendo por allá, don José. Yo hice un documental muy extenso, muy bonito de su viaje, que además en la Cámara de Diputados en Madrid, él tuvo un discurso sobresaliente que de verdad le aplaudieron de pie los diputados españoles y era un hombre muy brillante, don José. La historia lo juzgará, pero yo como ser humano creo que era un hombre que a mí me parecía muy inteligente y muy brillante. Dijo, México está agradecido con España por ese grupo de españoles que llegaron a la universidad y empezó a nombrar a Recasens, Siches, tal. Enumeró 8 o 9 personajes de la Universidad Autónoma de México y fue un recuerdo de verdad que ese documental lo tengo, pero ese documental después se juzgó que no era pertinente meterlo en los cines y entonces no se metió a los cines y quedó inédito, pero gracias ahora a la restauración que estoy haciendo a través de don Carlos Slim, se va a conocer todo ese acervo con la Fundación Slim. Es una gran maravilla lo que están haciendo y vamos a llegar hasta allá a conversarlo, pero también fíjate que hay una cosa que me llamó la atención leyendo ahora un poco y documentándome para esta conversación. Veía que justamente tú llegas a los 9 años, llegas a México. Así es. Y uno de tus hijos va por primera vez a Galicia a los 9 años. Sí, son detalles de, y no es preparado, es la vida tiene esos momentos que son increíbles. Ahora, para mí mi experiencia de llegar a México, bueno, primero fue cuando la tía Margarita habló con este hombre que tanto ayudó a los españoles, el mexicano Gilberto Bosques creo se llamaba, ¿verdad? No tengo. Y fue el hombre que le ayudó mucho para que la familia Bilbatúa pudiésemos venir a México en el barco Magallanes un día de agosto de 1945. ¿Llegando a qué puerto? Primero llegamos a La Habana y de La Habana en un DC-3 volamos a Mérida y de Mérida ya volamos también a la Ciudad de México. En un avión para mí era increíble ver uno de esos DC-3 que eran terriblemente peligrosos. Peligrosos y se movían mucho, sí. Claro. Oye, pero para un niño de 9 años, tu memoria fotográfica y tu memoria visual, gracias a que ese percance de cuando eras niño no pasó a más, porque a través de tus ojos, fíjate lo que tú le comentaste a tu mamá, que bueno, pues si no recuperarías tal, pero recuperas la vista y no solo eso, a través de tus ojos nosotros hemos visto gran cantidad de cosas. Es la maravilla de este mundo, ¿no? Y más de 1000 documentales que se dice fácil en cine 35 milímetros, porque ahora con los celulares cualquiera puede tratar de intentar hacer un documental, ¿verdad? Pero esos documentales buscaban dar una reseña de un México, de tradiciones, folclore, artesanías, bellezas naturales y también la infraestructura que iba desarrollándose en México. Y eso lo tengo muy didáctico, por así llamarlo, y ese es un documento que va a tener gran valor para las generaciones presentes y futuras de este país. Y eso fue una forma mía de legarlo, no cobré nada
por el derecho de autor, se lo di gratuito a la Fundación Slim y ellos lo están digitalizando. Yo estoy supervisando esa digitalización y pues para mí es entretenidísimo hacer un flashback, Julio, de 50, 60, 70 años, porque yo empecé muy joven a filmar. Empecé a filmar con mi hermano Ángel en la época de López Mateos. Con López Mateos hicimos la campaña de él junto con Alex Phillips, que era otro excelente camarógrafo. De don Gabriel Figueroa tenía una sociedad, el gran camarógrafo, tenía una sociedad que se llamaba Cinematográfica Morelos, con Servando González, Roberto Figueroa Mateos, y eran primos hermanos de López Mateos. Mateos. Y López Mateos le dijo a don Gabriel Figueroa, oye, quiero que me filmes mi campaña. Y dice Gabriel, no, yo para correr detrás tuya ya no estoy, así que te voy a recomendar a unos muchachos que lo van a hacer con mucho entusiasmo. Y para mí, Julio, eso fue apasionante porque fue conocer hasta el último rincón de este país que yo adoro, que yo lo llevo en mis entrañas y que es el país que me ha dado la alegría de vivir, la alegría de estar, la alegría de soñar, y todavía a estas alturas también sueño porque México, creo mucho en México, la verdad. Fíjate lo que son las cosas. La Guerra Civil Española le regala a México la llegada de personas extraordinarias. La Gracias. llegada de personas extraordinarias como tú, como Luis de Llano Palmer, Así. como cantidad de personas, de españoles que llegaron a México. Wells. Claro, sí, 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 claro. Y que hicieron, vamos, que hicieron suyo nuestro país Sí, y que lo engrandecieron. Eso es muy bonito. Luis de Llano Palmer fue el que me introdujo en Telesistema Mexicano en aquella época, y él me presentó con don Emilio Azcárraga Vidaurre. Vidaurreta, claro. Y entonces don Emilio Azcárraga le dijo, Bilbatúa, eso es más vasco que Azcárraga. Dije, no, más o menos, señor. Entonces yo iba con mi hermano Ángel, mi hermano pues era el que llevaba la voz cantante y yo era el asistente de cámara de mi hermano, y le dijimos que por qué no teníamos un noticiario que dice la cartelera. Te hablo de los años, principios de los 50. Y principios de la televisión en México también, en buena medida. Uh-huh. Y entonces don Emilio dijo, pues hágame una prueba. Y nos fuimos a los estudios, eran 5 estudios fílmicos los que había en México. Plaza Films, Churubusco, Azteca, Tepeyac y, bueno, Azteca, que el de aquí de Coyoacán, que ahora es donde está una emisora de radio. Sí, claro, sí, sí, así es. Un estudio fílmico. Y entonces esos 5 estudios yo me fui a empapar y me hice muy amigo de los actores de aquella época, Julio, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de María Félix. Hice una bonita amistad con ellos y tengo un recuerdo también imborrable, y tengo un material fílmico, pero ese en 16 milímetros que se ha perdido, no sé dónde pueda estar ese material. Era un noticiero que pasaba todos los días a las 3 de la tarde en el Canal 4, que se llamaba Cine al Día. Cine al Día, la cartelera cinematográfica, y además daba la reseña de las películas que se estaban produciendo en ese momento. Y para mí fue muy alentador porque conocer a don Gabriel Figueroa y a Alex Phillips, sobre todo a don Alex Phillips padre, era un hombre muy humano, un canadiense yo me hice muy amigo de su hijo, de Alex, éramos de la misma edad, y con él empezamos a estudiar teorías de laboratorio, de revelado de películas en blanco y negro en aquella época. Todavía, Julio, me acuerdo de la fórmula que hacíamos en el laboratorio para revelar. Sí, era helón, sulfito, hidroquinona y bórax. Y con esos elementos químicos revelábamos el blanco y negro, y entonces si le echábamos un poco más de logo, todo daba un contraste de los cielos azules de México, que era un México de no sé, eran unos cielos totalmente diferentes a los de ahora. Claro, la Ciudad de México ahorita es el smog, pero en aquella época ibas a Xochimilco y te extasiabas de ver la belleza
de la estética que tenía esa parte de México, de la Ciudad de México. Y a mí me sirvió mucho para entender lo que era la película pancromática, que fue una evolución del blanco y negro que sucedió a partir de los años veintitantos. Y con la película pancromática... Pues la escala de los grises, ¿no? ¿eh? La escala de los grises, los filtros rojos y amarillos, ¿no? Eso es, sí, 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 mira, sí sabes. El filtro rojo amarillo se usaba para poner el cielo Cielo negro, negro, claro. blanca, y entonces don Gabriel Figueroa, que era muy celoso, don Gabriel no le gustaba decir cómo lograba esos cielos de María Candelaria, por ejemplo, siguiendo en Xochimilco, y él no le gustaba, pero nosotros con Alex Phillips padre experimentábamos mucho y disfrutábamos muchísimo. La escala de grises que tú acabas de nombrar, Julio, era apasionante, todo lo que podías hacer en ese contraste de la película pancromática, ¿ves? Y claro, después con la evolución de la cinematografía, ya con Hollywood, todo ya te podré contar toda la historia. Yo fui un apasionado de conocer la historia del cine, ¿ves? En 1895, la primera película de los Lumière, en la Callejón de Capuchins 14, tal, y ahí fue la llegada del tren a la estación, y entonces de ahí vino la necesidad de que esas imágenes había que tener un lenguaje un poquito gramatical, ¿ves? Y esa gramática la fuimos entendiendo a través de que la palabra se conjuga y la película también tenías que conjugarla y era editarla. Y la edición, en eso Sergio Eisenstein, el famoso ruso que hizo Acorazado Potiomkin, es el que nos dio los elementos del tiempo real y el tiempo cinematográfico. Y eso fue apasionante, Julio, porque un tiempo real puede transcurrir en media hora y un tiempo cinematográfico lo haces en un segundo, ¿ves? Porque es una transición y ese es el lenguaje. Por eso el cine es el tratamiento, el cine documental es el tratamiento creativo de la realidad, pero el cine es la esencia, es el arte del tiempo en las formas del espacio. Y a mí me encantó esa definición y con ello estuve queriendo hacer un cine diferente al que se hacía en aquella época. Después me asocié con Barrios Gómez, un conocido Claro, con Agustín Barrios Gómez. que yo lo quise mucho, era un hombre muy espléndido, El noticiero aquel continental, ¿no? así era, que lo tenía con Hernández Bravo. Y si me permites, te cuento una anécdota, Julio. No tanto la palabra, porque yo sé que tú eres un hombre de palabra y de expresarte, ¿ves? Pero en aquella época, en los años 60, mi hermano se dedicó más al largometraje, le gustaba mucho estar entre las estrellas, en todo ese mundo. Y yo vi que en el periodismo teníamos esa profundidad de hacer, y entonces me empecé a meter con el noticiero Continental, que lo dirigía el señor Hernández Bravo, y que Barrios Gómez era el personaje esencial y era el socio fundamental de ese noticiario. Pero ya empezaba la televisión en aquellos años muy fuerte, y yo para meter una noticia de que la presa de Malpaso, te doy el ejemplo, la presa de Malpaso la inaugura el presidente y tal, y tú veías la noticia, pero 2 meses después de que se había inaugurado. O Y sea, la lo que filmabas, revelabas, grababas, editabas, musicalizabas. musicalizabas, hacías textos narrativos, total que, y después mandabas una copia, no hacías copias para todos los cines, eran 180 cines los que tenía operadora de teatros, mandábamos un promedio de unas 40 copias y esas se tenían que ir repartiendo cada semana en diversos cines, iban pasando. Entonces, cuando llegaba a Yucatán o cuando llegaba a Tijuana, pues pasaban 6 meses y se inaugura hoy la presa de Malpaso. ¿Qué noticia podíamos dar? Entonces yo le dije a Barrios Gómez, Agustín, es que el noticiero ya no es funcional, entonces
don Fernando se molestaba y dice, no, pues el noticiero es la base de que, digo, hagamos documentales, es decir, cuánto más interesante será para el público y más didáctico ver cómo se construye la presa de Malpaso, que tarda 6 años, y esos 6 años se hacen en 10 minutos, y se ve cómo va creciendo por el cuadro por cuadro, se ve cómo va creciendo la cortina de la presa, la sala de máquinas, todo, se ve la infraestructura que es espectacular de una gran presa, y eso fue algo que hice un primer documental, gustó mucho en los cines, y de ahí le dije a Barrios Gómez, pues hagamos documentales, no hagamos noticiero, y entonces don Fernando se molestó y se separó la sociedad, y entonces yo me integré con Barrios Gómez Bilbatúa, hicimos una sociedad de documentales que fue, bueno, la prueba está que hicimos más de 1000 documentales, Julio. Hablar de 1000 documentales en 35 milímetros, muy poca gente en la historia del mundo puede tener que haya hecho 1000 documentales, de verdad, no es por presumir. No, hombre, cómo no, pero la verdad es que sí, hicieron una proeza en hacer esos documentales, pero además, sí, en 35 milímetros y documentar casi toda la infraestructura de este México moderno, de este México que ponía en marcha obras maravillosas que permitía quedar una memoria de todo eso para el país, ¿no? Sin lugar a dudas, Julio, pero la infraestructura fue fundamental, toda cuestión de las escuelas rurales. Yo trabajé mucho con Ramírez Vázquez también, el Con arquitecto. don Pedro. Don Pedro, sí, hacía yo muchísimos documentales con él, el comité administrador de protección de construcción de escuelas, lo dirigió él en la época creo que fue en la época de Díaz Ordaz, y hacía yo cómo hacían una escuela en unas horas, bueno, en 24 horas construían una escuela en Oaxaca, y cómo participaba la gente de la región con mucho entusiasmo. Y a mí las etnias de nuestro país, a mí me encantó, conviví mucho con chamulas, con coras, con tepehuanos, con tarahumaras, y con todos ellos sentí una identificación increíble. Hice muchos documentales también de tradiciones de México. Bueno, algo que me maravilló con don Pedro Ramírez Vázquez fue justamente cuando te lleva a Grecia, a Olimpia, a la ciudad, y hacen esta narrativa de la Olimpiada, pero sobre todo de transferir el fuego olímpico, la llama del Sí, fuego sí, olímpico, hacerla llegar, si mal no recuerdo, hasta Teotihuacán, así es, así es. con una narrativa y una fotografía y una puesta en escena en Teotihuacán con estudiantes, creo yo, de Sí. compañías de danza, de baile, no lo Y sé. eso Pedro le dieron la Olimpiada a México en Terán, y de Terán nos trasladamos a Olimpia para ver lo que íbamos a filmar, y en Olimpia ya vimos un simulacro de lo que iba a ser el fuego, que me parecía precioso, increíble, con las diosas esas del Olimpo y todo. Y entonces, de ahí, a mí se me ocurrió hacer un documental en la Olimpiada de México que se llamó Recepción del Fuego Olímpico en Teotihuacán, y lo hice con 5,000 bailarines. Se dice pronto 5,000 bailarines, que los dirigió Julio Prieto, aquel coreógrafo, muy buena persona también y un excelente coreógrafo, y con él hicimos un canto mexicano anterior al descubrimiento de América. Yo quería sacar las raíces indígenas. El poema de Netzahualcóyotl. Eso es el poema de Nezahualcóyotl, que dice: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Y entonces el hombre repercutía y empezaba un bailable. Qué Ojalá bonito. puedas meterle algunas imágenes en off de eso, te No? lo autorizo, porque aunque los derechos los tiene la Fundación Slim, para este tipo de entrevistas, tratándose de gente como tú, Muchas yo gracias. encantado de que puedan reproducir lo que quieran y sientan conveniente. Muchas gracias, querido Demetrio, siempre tan generoso. La verdad que esto sí, recuerdo también que
que aquí hay una cosa muy bonita que destacar. Efectivamente, la Fundación Slim está digitalizando tu acervo. No nada más eso, sino que también abrieron una extraordinaria sala en el Museo Sumaya de allá de Loreto, con tu nombre, una sala preciosa donde tú mismo permitiste que tus cámaras y todo tu equipo esté ahí mostrado, tus premios, por qué no decirlos, también están ahí presentes. Y yo recuerdo, si mal no recuerdo, Mónica Aspe es quien te pone en contacto con don Carlos Slim para lograr que se diera esta posibilidad, ¿no? Y es verdad, estábamos en la Secretaría de Transporte y ella era la subsecretaria y cuando vieron un documental mío, le gustó mucho a Mónica y me dijo, oye, Demetrio, y esto, todo ese acervo, sí, es cine 35, pero ya no hay proyectores de cine 35. Esto, si no se digitaliza, se va a perder. Y entonces me dijo, yo voy a hablarle a don Carlos Slim y ese fue el contacto que hizo, que yo no conocía a Carlos Slim y fui a visitarlo. Primero me llevó a su casa ahí en Palmas y después en Imbursa y ahí estuvimos en una charla muy amena. Con que yo dije, bueno, a ver, este señor que va, no, encantador, es un señor con un sentido de, también un gran cariño a este país, que es de verdad, don Carlos, merece todo mi respeto y no puede estar en mejores manos que en la Fundación Slim, todo el acervo de Demetrio Bilbatúa, y lo di con todas las facilidades y todo, sin cobrar un peso por ello, ¿eh? Ya llevamos 400 y pico. 400. Sí, sí, sí. Espero tener vida para terminarlos todos porque es una labor muy meticulosa lo de digitalizar el cine en formato 35 milímetros, Julio, porque es muy delicado. La pátina del tiempo le hace mucho daño al celuloide. Químicos también se echan a perder y si no se hubiera digitalizado, es más, lo estamos haciendo con un profesional de primera que es el ingeniero Javier Leal, que aquí tiene mucho prestigio para cuidar ese tipo de imágenes y se está restaurando porque además de digitalizar, yo vi que había que restaurar el material. ¿Por qué? Porque ya tiene manchas, ya tiene rayas, ya tiene todo. Sí, el Y óxido es tremendo, claro. eso es. Y restaurándolo además queda muy bien, la verdad. Por ejemplo, que te digo del Fuego Olímpico de Teotihuacán, pues figúrate, 68, está la película que parece que fue filmada hace 15 días. Que Claro, no con la tecnología moderna. Yo tengo una envidia, Julio, que no la puedo evitar decir, de- el dron es una joya. Para mí, si yo hubiera tenido el dron, no, bueno. tiene unas posibilidades ilimitadas y de nuevo la tecnología de ya de que las cámaras son mucho más portátiles, no eran aquellas cámaras de cine que tenían que cargar los dos elementos para poder ponerla en un tripié, porque Pesadísimas, pesadísimas. la Mitchell para evitar el ruido tenía un blindaje que era de acero todo, figúrate tú. Además, cámaras que corrían a 90 cuadros, hoy corren a 10,000 cuadros. Hoy corren a 10,000, eso también es otra facilidad. Y además cuando corríamos a 90 cuadros, como tú dices, bien dicho, la cámara se empezaba a vibrar mucho y de repente se rompía la película o tenía otro tipo de problemas. Y los 90 cuadros, pues ahorita era la alta velocidad que llamamos nosotros, porque le llaman cámara lenta sin ser cámara lenta. La cámara rapidísima, pero le llamaban cámara lenta y siempre la gente le llamaba la cámara lenta, no, la cámara rápida tenía que, la proyección si era normal y al ser normal se veía ya con la lentitud que queríamos, ¿ves? Pero esos 90 cuadros que bien dices, porque llegar a 120 ya era terrible. Muy modernas en aquella época que tenía Hollywood, que podía correr a 200 cuadros, ¿ves?
Más allá de eso no corrían, ¿no? ¿Por qué? Porque el obturador y el obturador se abre y se cierra en un cincuentavo de segundo. Si ese cincuentavo lo haces más rápido, se vuelve, la cámara tiene que estar adaptada para ser de alta velocidad. Era un mundo, no sé si esto, yo creo que para los jóvenes puede ser muy interesante el estar oyendo lo que era ese lenguaje visual que nosotros teníamos y cómo se llegó a esta época que me parece maravillosa y que me ha tocado vivirla, que eso me parece increíble también. Es que a pesar, y ahorita te voy a preguntar, antes de concluir, te voy a preguntar de eso, pero efectivamente, antes de la tecnología está el conocimiento, está la técnica, la creatividad tiene que siempre hacer a un lado a la tecnología, según mi punto de vista, para dar preferencia a ese desarrollo creativo y Así tratar de ocultar la tecnología. Vamos, no es malo, para eso está la es tecnología. verdad. Eso, Julio, lo dices tú, pero también lo decía Leonardo da Vinci. Decía, la técnica es el capitán y no, la teoría es el capitán y la práctica el soldado. Y eso es una gran verdad. En el lenguaje de la creatividad, yo conocí a Diego Rivera, a Tamayo, a Siqueiros, a todos esos grandes muralistas y convivía yo con ellos porque además me identificaba mucho la izquierda que ellos también tenían y yo era mucho más joven que ellos, claro, me veían como un chaval. Sin embargo, yo discutía con ellos y con don Luis Buñuel he tenido comidas y paellas No, las paellas de Doña Tere, a ver. Ah, sí. Señor, envidiables, ¿no? Pero además imagínate haber podido estar ahí para escuchar esas conversaciones. No es que uno sea metiche, sino que es curioso. Bueno, y además interesante porque don Luis, yo no coincidía para nada con el surrealismo de Dalí, de Breton y de don Luis. Pues yo decía qué absurdo hacer un surrealismo, claro, tenía su arte y su mérito y yo en aquella época no compaginaba nada con eso, pero sin embargo, ya cuando don Luis tomaba 3 martinis o 4, le decía yo a su hijo, a Juan Luis y a mi hermano Ángel, bueno, pues ahora sí vamos a ver el documental y a ver qué opina tu papá. Y llegábamos con don Luis a la sala de cine que yo tenía en mi casa y le proyectaba el documental y decía, está bien, pero qué triste es que usted su talento se lo esté vendiendo al Al gobierno. gobierno, no, hombre, Y caray. eso Pues sí, de estaba algo feo. tenía que comer uno, ¿no, mi querido? Luis, yo para poderlo tener a usted aquí en mi casa, yo le vendo esto, si me lo compra el gobierno a quien que me lo quiera, que yo se lo realice, claro que lo realizaré. No, pero eso no debe de ser. Usted debe de su arte tenerlo como suyo y tal, y sacaba un rollo, y había otro que era don Luis Alcoriza también, que era otro director de cine, que me apoyaba mucho Luis Alcoriza, ¿ves? Y su hijo Juan Luis, y ya lo calmábamos porque sí, de repente se ponía muy nervioso, porque ponía el letrero, a lo mejor la Secretaría de X presenta, ¿no? Y decía, ya empezamos mal con esto. Pues sí. Oye, me recuerdo también, creo entender que tú también estuviste presente en aquella boda de Jorge Negrete con María Félix en Tlalpan. En Coatipuacto, aquí en Tlalpan fue. Sí, estuve en ellos, fui, los filmé. Es más, hice una película en 16 milímetros para ellos, para María y para Jorge. En Tlalpan se casaron y ahí también filmé todo ese material. No, si te cuento de personajes, Julio, te voy a decir que también estuve con Pablo Neruda en su casa en Santiago de Chile, la que tenía en Santiago, no, yo estaba en Santiago y él estaba ahí. Fui con López Mateos a una gira por toda Sudamérica, fuimos a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela también creo que estuvimos. Y con López Mateos, que él le gustaba mucho el cine porque yo se lo iba a proyectar a Los Pinos, yo todos los documentales que hacíamos, como mi hermano ya andaba en su mundo y Alex Phillips también en el suyo, pues yo iba y me iba los domingos y le proyectaba los documentales ahí en la sala de cine que tenían en Los Pinos y disfrutaba mucho López Mateos, don Adolfo.
Una gente. Oye, ¿estoy equivocado o también Neil Armstrong lo conociste? Sí, también. Eso fue que Neil Armstrong vino a México, que eso nadie se acuerda, vino un día nada más y estuvo en Los Pinos y le dieron una comida en Los Pinos y entonces le proyectaron una película mía sobre México, Los Mil Rostros de México, una película a base de contrapunto musical e imagen sin narración, que como pues él hablaba inglés, no hablaba español, fue ideal y le encantó la película. Le dice estaba en la mesa de honor, yo estaba en otra mesa ahí, y le dice a la señora Díaz Ordaz, qué maravilla este documental, que además que resulta muy ameno para ver todo este país, porque era un documental que duraba 20 minutos. Y le gustó tanto a Neil Armstrong que le dijo a la señora Díaz Ordaz, pues mire, el director está aquí con nosotros y es un jovenazo, bueno, en aquella época era yo un joven, y fui y lo saludé y me dijo, esto es mucho más interesante que lo que yo vi en la luna. Digo, no, pero es un gran paso para la humanidad lo que tú hiciste en la luna, dije yo. No, Y es bueno, imagínate, Que es un pequeño paso para el hombre. ¿no? así, Es un gran paso para la humanidad. así es. Sí. Claro. Oye, pero déjame decirles también aquí, y eso lo voy a decir yo, pero porque las personas que nos hacen favor de vernos deben de saber que cuando los hermanos Bilbatúa entraban a algún lugar, llamaban la atención, también eran figuras, ¿eh? O sea, estaban muy Oh, bien hechos. mi hermano Ángel era muy guapo, mi hermano, bueno, le decían que tenía que estar delante de la cámara, nunca quiso. Mi hermano era muy sencillo, era un hombre muy lindo. Mi hermano, yo de verdad tengo un recuerdo gratísimo de él. Mi carrera fue toda gracias a su esfuerzo y al esfuerzo de mío para poder llegar a lo que pude llegar. A ser un camarógrafo, siempre me he sentido camarógrafo, que he tenido reconocimientos en muchas partes del mundo y que tengo este acervo que desde el primer documental, Julio, yo entendí que debía yo de cuidar todo ese acervo, porque todo el mundo Le ya... pasa a mucha gente que hace obra, inicia y no tiene registro de nada. Y yo dije, no, es que esto tiene que quedar como una memoria para este pueblo. Y entonces hice mucho documental, por ejemplo, la boda de los coras, la boda de los coras, los huicholes, más que los coras, huicholes y coras. Huicholes, coras y tepehuanos son una misma región, era Jalisco, era Zacatecas, en fin, es una zona muy definida. Y yo veía que ellos vivían en la sierra y se casaban muy jóvenes, pero no conocían el mar. Y entonces le dije, había un bailable que hicimos ahí con una boda y a ellos llevaban a la novia con los ojos vendados, la llevaban al mar para que viese por primera vez el mar. Y la impresión era increíble, la sensación de esa mujer viendo por primera vez el mar. Es que uno lo dice así, ay, no, pues era impresionante, se quedaba traumada, pero se quedaba que no se podía seguir. Y eso lo filmé también, tuvo premios internacionales muy importantes, hice mucho bueno, de infraestructura, todas las presas y las carreteras que de este país las filmé, sobre todo las autopistas, ¿no? Y los caminos de mano de obra, que eran caminos rurales, que eran muy significativos para sacar las cosechas. Filmé mucho en Michoacán, ahorita no podría filmarlo, pero en aquella época sí pude filmar perfectamente todo el estado de Michoacán, Chiapas. No, hombre, anduviste por todo México muchísimas veces, pero además hace ratito decías algo fundamental. Yo no sé cuántas horas de vuelo en helicóptero también habrás logrado, ¿eh? Porque Sí, todo lo que ahora se graba con dron, tú lo grababas en helicóptero. Antes no eran, los helicópteros tampoco abundaban como ahora y todo no, esto, ¿no? más, Julio, porque ahorita el helicóptero que tú conoces, porque tú no tienes la edad todavía para conocer, en aquella época eran de turbina, de pistón. Y entonces ponías la cámara, tú querías hacer una toma con un helicóptero de pistón y era una temblorina tan grande que nunca podías lograr una toma
estable, ¿ves? Ya después vino la turbina y con la turbina ya me salía yo del helicóptero, me ponían el patín de aterrizaje, después me tenía que subir para poder aterrizar, pero claro, amarrado, muy bien amarrado, y lograba tomas que en aquella época fueron muy originales. Yo hice Espectaculares. una campaña de una cerveza de Sí, bellezas. sí, de Corona, las bellezas de México. Yo me acuerdo Yerbelagua, Eso es. el desierto del Vizcaíno, las cascadas pétreas de Yerbelagua, que además producto, tú fuiste el culpable de que a Yerbelagua le hicieran carretera, Es cierto, es cierto. porque despertó tal interés ir a conocer ese lugar que tuvieron que hacer una carretera donde no había. Sí, primero hicieron, era una brecha, no había forma de llegar en helicóptero. Yo llegué, yo dije, esas montañas pétreas que tiene Yerbelagua en Oaxaca, esto no lo conoce la gente. Yo no lo había visto en mi recorrido por el mundo, lo había visto y me impresionó tanto que dije, le voy a llevar esto al presidente de Grupo Modelo para que vea, porque él no quería ya que yo filmase con modelos, porque decía que no, que se comentaban que eran novias y que no, y yo estaba casado y él era, don Antonino era un hombre muy serio y me decía, no, Bilbatúa, nada de estar filmando, yo vendo cerveza. Y entonces con esa tónica le llevé la cebada y la malta como productos naturales, como podría ser la naturaleza sin ser tocada por el hombre. Y entonces le llevé un grupo y uno de ellos, el primero fue Yerbelagua. Le encantó y entonces le dijo, haga todo el país. Y como yo conocía muy bien México, porque donde el rincón más insólito que tú te quieras imaginar, yo he estado ahí, ¿ves? ¿Por qué? Porque me ha apasionado mucho viajar. Quizá eso me ha hecho, porque siempre hay cosas buenas y malas, ¿no? El hecho de viajar, pues dejas un poco aislado a tus hijos, ¿ves? Y que después a la larga dices, ¿por qué no conviví más con ellos? ¿Ves? Pero son cosas que la vida te da y que tomas decisiones y que en la actualidad, pues gracias a Dios estamos todos en total armonía, en familia. Claro, un hijo está en España, otro en Estados Unidos y yo estoy aquí en México y aquí quiero morir. Ahí te voy a tener que preguntar tres últimas cosas de muchas que te tendría que preguntar porque no acabaríamos, pero te tengo que preguntar tres. Bueno, de ellas sí, recuerdo lo de toda la campaña de la cerveza, nos llevaste a viajar por todo México con unas tomas maravillosas, con una música extraordinaria, una fotografía padrísima. En Chiapas también. Chiapas, sí, pues la laguna de Agua Azul en Chiapas, en muchísimos lugares, las bellezas naturales, y me acuerdo o sea, ahorita lo dices y me vuelvo a transportar allá, así que nos hiciste viajar y gratis, así que muy padre. Y don Juan Sánchez Navarro tuvo mucho que ver en esa campaña también, supongo, cuando estaba ahí Sí, con don Antonino Fernández. ese era. Y don Nemesio Díez Don también. Nemesio, claro, sí, sí. Todo un Era, consejo muy bonito, con era hombres pro México también, ¿no? gente muy trabajadora, sí, sí, sí. Y Bueno, tenía forma de ver la vida muy a la antigüita, ¿no? De ver con una pulcritud todo en la vida. valores, Sí, claro. eso era verdad, eso era Una verdad. cosa muy bonita. Bueno, ahí van mis tres últimas preguntas, porque si no te voy Todo, a quitar todo el día. Pero uno, tu recuerdo de aquella gira del presidente Kennedy a México, donde Jackie Kennedy habla en español, tú eres el que graba eso. bueno, lo grabé yo y mi hermano, ahí sí éramos mi hermano, Alex Phillips y yo, Alex todavía, claro. cámaras, en un banquete en el Hotel María Isabel de aquí de Reforma, y entonces ella empezó a hablar en castellano, y López Mateos era un hombre, la admiraba tanto esa mujer que no lo pudo disimular. Si tú ves la película en la actualidad, Sí, sí, ¿no? se nota. Sí. Julio dices, ay, en la caray, este hombre, porque se quedó embobado viéndola a ella y no pudo más que oírle hablar y que mi luna de miel la pasé en Acapulco, qué tal, y estaba don Adolfo diciendo, qué distinguida, era una mujer muy distinguida, ¿Cómo Jacqueline, no? ¿Cómo era no? una dama además, ¿no? Y también te conocía, bueno, La Noche de la Iguana, una película que hicieron en México con don Gabriel Figueroa. John Huston era el director, que yo quise conocerlo, me fui a Puerto Vallarta
a mi misma Loya, fue donde filmamos, y ahí don Gabriel, cuando hubo un corte, me presentó con ellos y para mí, sobre todo John Huston, quería yo conocerlo y porque era un director que yo admiraba mucho, porque él también tenía la continuidad de la edición cinematográfica de acciones paralelas, es decir, una diligencia, unos caballos que la persiguen, corte a la diligencia, los caballos que la... Un paralelismo de imágenes que tú ahorita lo ves muy simple y la gente dice, pues eso que tiene. En aquella época era un lenguaje de transformar tiempo y espacio y llevarlo a una dinámica que chocase, ¿ves? Que eso también cuando me refería a Acorazado Potiomkin de Eisenstein, el lenguaje de la edición de Eisenstein es una joya que debe de prevalecer todavía en la actualidad. ¿Por qué? Porque es un lenguaje muy gramatical, muy de la oración, en un sentido de que las imágenes tienen toda la relación para ser conjugadas, es decir, como la oración se conjuga, las imágenes se conjugan a través de la edición, y eso a mí me apasionó siempre y hacía yo una dinámica muy diferente de lo que se hacía en el cine, inclusive en el cine de largometraje, Julio. A mí yo lo sorprendía porque decía, no, pues eso que estás haciendo, a mí el indio, tuve una vez confrontación con él porque pues yo era un joven rebelde que quería decir mi verdad y la manejaba con mucho profesionalismo, es la verdad. Estudié mucho, estudié por correspondencia, Oh, pues estudié sí, por correspondencia, tus fascículos. en Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, que me sirvió mucho también para entender todo ese proceso del lenguaje. Y después, a mí hubo una escuela de cine que me impresionó mucho. Claro, la gente ahorita era el neorrealismo italiano. Vittorio De Sica, Latuada, Visconti, Rossellini, todos ellos hicieron un cine económico, pero muy bien hecho, con mucho sentido de lo que era el lenguaje de las imágenes, y a mí me sirvió mucho también ese neorrealismo que fue en los años 40, figúrate, Julio, en los 40, 45, desde la posguerra, fue cuando, 45 en adelante, Ladrones de bicicletas, Roma Ciudad Abierta, Roma a las 11, Stromboli, películas que son joyas que deben de ser recordadas y masterizadas Y proyectadas, difundidas. como debe de ser, ¿ves? La última pregunta, porque ya me contestaste justamente que si para mí tú has sido alguien que transformó el lenguaje visual en tu técnica de hacer cine, de hacer documentales, de hacer Sí, fotografía. en el documental, sí. En el documental, sí, en el documental. Y pues ya me diste la explicación que es extraordinaria en este momento. Te me anticipaste a la pregunta y lo agradezco mucho. Pero finalmente, ¿qué te falta por hacer, Demetrio? Bueno, digo, ahorita estoy con mi familia, tengo una hija que está muy enferma, que tiene esclerosis múltiple, y mi mujer y yo pues estamos atendiéndola. Es una enfermedad muy difícil, pero que que está saliendo, ¿no? De ella. Y mis hijos, uno está en España y otro está en Estados Unidos, y los dos están resolviendo muy bien su vida, y creo ¿qué me falta por hacer? Pues esta memoria que estoy haciendo todavía de los recuerdos míos, que volver. Mañana, por ejemplo, yo tengo una sesión de ver películas que se le van a mandar a Fundación Slim, que hice en los años 60. Bueno, pues esos documentales es volver a vivir todos los recuerdos, hasta te acuerdas de con quién estuviste, de dónde pusiste la cámara, cómo lo editaste, cómo no. Había un editor que también quiero mencionarlo porque fue muy fundamental en mi trayectoria, que se llamaba Fernando Martínez Álvarez. Era un excelente editor y con él también conviví mucho y fuimos muy buenos amigos. Qué maravilla, qué bendición. Bueno, tienes muchos amigos. En cuanto supieron que te iba, y eso que es grabado esto, pero en cuanto platiqué que ya íbamos a grabar esto y tal, un gran amigo tuyo, David Ross, bueno, el buen David Ross dijo, no Claro. dejes de mencionarme con Demetrio. No, pero ¿cómo te voy a dejar de mencionar, mi querido? Además me dijo, soy más grande. No, sí, de edad, De sí. edad, sí.
De estatura no, ni de... Oye, yo lo quiero mucho, pero le digo, no con, lo digo con cierta ironía, el pintoresco, es un hombre pintoresco, ¿ves? Y entonces, pintoresco, si tú te dices, bueno, pues sí, es pintoresco, David es pintoresco, es muy talentoso también, ¿eh? Un hombre fuera de serie, con un estilo, con un sentido del humor muy padre también, Esto como tú, muy afable, muy es llevadero. una institución de beneficencia que se llama Comparte Vida, que es para ayuda de los niños con cáncer, y en esa institución también participo yo junto con David y la doctora Gorodetsky, Raúl Camus, en fin, gentes que están muy conectadas con el medio. Querido Demetrio, no me resta más que primero felicitarte por tu compañía New Art, que es una compañía extraordinaria que nos ha sido Gracias. ejemplo y nos ha permitido aprender a muchos de nosotros, de ustedes. La verdad han sido muy generosos, prolíficos, generosos, han creado generaciones muy exitosas y han sido un distintivo muy claro para la buena calidad que se hace en México. Gracias, Julio, de verdad. Pero agradecerte tu personalidad, tu existencia, tu presencia en México, tu trabajo por México y tu cariño para nuestro país. No, este país me lo dio todo, le estoy devolviendo apenas un granito de arena de lo que este país pues, significó en mi vida, Julio. Y hablando con gente como tú, regularmente ya no doy entrevistas porque pues tengo ya bastante de tarea con estar digitalizando todo el acervo. Sin embargo, con gente como tú me da mucho gusto y es un honor para mí también estar pudiendo hablar para tu programa. Te agradezco enormemente, mi querido Demetrio. Te dejo, no sin antes decir que sí te tomo la palabra de aquella comida pendiente que se dará en algún momento. No, claro que sí. Porque Ricardo. sí, con Ricardo Oms, porque siempre conversar contigo y con Ricardo es un deleite. Muy bien, Julio. ¿Eh? Encantado, de verdad, ¿eh? Te agradezco mucho, mi querido Demetrio. Cuídate mucho, salud en tu casa y muy agradecido por este espacio. Gracias, Julio.